Bien, entonces estamos grabando. Bien, entonces en esta clase vamos a calcular las medidas de tendencia central a partir de una tabla de frecuencias. Solamente para recordar una tabla de frecuencias tiene que tener estas columnas que son clase, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y además, ahí tenemos las sumatorias, ¿no? La sumatoria de la frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia relativa. Y hay que tomar en cuenta que estamos trabajando con 100 datos que corresponden a la longitud de espiga de trigo y que está medido en centímetros, ¿no? Entonces, esa es nuestra variable. Estamos queriendo ver el comportamiento de la longitud de la espiga. Y en este caso, lo que vamos a calcular en esta clase son medidas de tendencia central o medidas de localización que también se conocen en estadística. Y para eso, entonces, vamos a calcular primeramente, y nos vamos a ir acá a nuestra presentación, ¿no? En nuestra presentación tenemos acá la formulita bueno, para calcular la media aritmética. Esta fórmula es la que le vamos a colocar acá. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula para calcular primeramente la media aritmética. Entonces acá vamos a colocar A, queriendo ver la media aritmética, ¿no? Entonces aquí tenemos la media aritmética inicialmente. Entonces acá tenemos la formulita que ustedes pueden ver. Entonces lo que tenemos que ver es un poco analizar la fórmula, y esta fórmula, ¿qué nos dice? Nos dice que es una relación donde tenemos un numerador y un denominador, y el numerador es la sumatoria, pero de la multiplicación de la marca de clase por su frecuencia. Entonces tenemos que tener una columna donde vamos a tener entonces, frecuencia, acá, bien, entonces acá vamos a tener este valor que va a ser multiplicado por este otro valor. Entonces aquí vamos a tener xi. A ver, vamos a ver acá. Entonces vamos a tener acá xi, x sub i, que son las marcas de clase, multiplicado por su frecuencia, ¿no? F sub i. Bien, entonces acá tenemos, esa va a ser la columna. Bien, entonces aquí tenemos la columna I, que correspondería al producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Y entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicar. Entonces esto va a ser igual, la marca de clase es 6.9 acá, multiplicado por su frecuencia absoluta. Su frecuencia absoluta es ese valor. Bien, entonces estamos multiplicando. Marca de clase es x sub i, ¿no? Entonces vamos a tener x1, x2 hasta x sub 8, ¿no? Porque tenemos 8 clases ahí. Entonces, esas marcas, cada una de ellas tiene que ir multiplicándose con su frecuencia absoluta. Entonces, tenemos ahí ese valor. Y tenemos también este valor ahí. Bien, acá tenemos que sacar el de acá para no tener problemas. Lo vamos a sacar. Bien, entonces acá tenemos, estos serían los valores. Entonces, vamos a darle simplemente 2 decimales, numéricos 2 decimales. Bien, y ahora lo vamos a centrar. Bien, entonces, esos serían los valores. A ver, vamos a ver si está bien acá. Bien, entonces serían los valores. Y nuevamente lo podemos llevar ahora esto acá. Bien, entonces ahí tenemos la multiplicación de cada una de las marcas de clase con su frecuencia. Y ahora vamos a tener acá la sumatoria. Entonces vamos a tener una sumatoria. Fíjese acá, lo que hemos hecho primeramente aquí en la fórmula es multiplicar. Ahora tenemos que sumar. Entonces vamos acá en fórmulas y hacemos la autosuma. Entonces, esta sería
Esa sería entonces la autosuma, ¿no? Y entonces ese sería el numerador de nuestra fórmula. Ese sería el numerador y esto lo vamos a poner, por lo tanto, con rojilla, con rojo y con mayúscula. Bien, y ya tenemos entonces acá, tenemos el numerador, que es justamente 1016.79, y tenemos la sumatoria de las frecuencias, que es 100, ¿no? La sumatoria de las frecuencias, de las 8 frecuencias. Lo que estamos sumando acá, esa sumatoria es la que tenemos ahí, 100, ¿no? Si queremos, podemos ir acá y hacer la sumatoria nuevamente, ¿no? Entonces, a una autosuma, entonces ahí tenemos 100, ¿no? Entonces, tenemos entonces todo para calcular y entonces decimos nuestra media aritmética. Entonces, acá vamos a indicar nuestra media aritmética. Aquí va a ser igual, ¿no? Entonces, yo voy a colocar acá la media aritmética. La media aritmética, aquí tengo la media aritmética, va a ser igual, entonces aquí tenemos una división. Y en acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos el valor de 1016.79. Y eso dividido entre 100, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de la media. Por lo tanto, este valor va a ser igual, ¿no? Entonces va a ser igual a 10.17 centímetros. Bien, entonces, esta sería entonces mi media aritmética para los datos agrupados. Entonces, vamos a colocar acá, ese sería mi valor, ¿no? Entonces, simplemente lo que hemos hecho es dividir este valor de acá, dividir ese valor entre 100. Simplemente eso. Y como tenemos dos decimales, entonces nosotros, entonces, a ver, vamos a ver, sería 10.17, sería 10.17. Bien, entonces esa sería nuestra media aritmética. Bien, 10.17. Bien, entonces ese sería el valor de nuestra media aritmética. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí. Hola. Bien, entonces ya tenemos calculado nuestra media aritmética. Ahora vamos a calcular nuestra mediana, ¿no? Vamos a calcular la mediana. Entonces vamos a colocar acá B, la mediana, ¿no? Mediana, la mediana muestral. Y para eso también tenemos nosotros una formulita para nuestra mediana muestral. Esta es nuestra mediana, la formulita para nuestra mediana muestral. Y entonces lo vamos a colocar ahí. Entonces, esta va a ser la formulita de nuestra mediana. Entonces, colocamos acá. Bien, esa es la fórmula entonces de nuestra mediana. Podemos colocar un poco más. Bien, tenemos entonces ahí la mediana. Entonces, la mediana dice el límite inferior de la clase de la mediana, más, más, acá hay una división, acá tenemos n dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana, dividido entre la frecuencia de la mediana y por el intervalo de clase, ¿no? Bien, entonces acá nosotros, ¿qué tenemos? Lo más importante, fíjense acá, siempre nos está diciendo, vamos a hacerlo esto un poco más, siempre nos está diciendo en la formulita cuál, la clase de la mediana, siempre se refiere a la clase de la mediana. Bien, pero ¿cómo vamos a saber? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la clase de la mediana? ¿Cuál será la clase de la mediana? Entonces, para responder a esto, ¿cuál será la clase de la mediana? Nosotros, ¿cuántas clases tenemos? Tenemos 8 clases. ¿Cuál será la clase de la mediana? Tiene que ser una sola de estas. Entonces, para que nosotros podamos
identificar cuál es la clase de la mediana, tenemos que tener un intervalo de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿dónde? Acá, con estos tenemos que trabajar. Entonces acá vamos a decir, la primera clase viene de 0% a 14%. Ahí dice 0,14, eso es como decir 0, 14 es como decir 14%. La segunda clase viene de 14% a 0,32, entonces a 32%. La siguiente clase viene de 32% a 45%. La siguiente viene de 45% a, este 0,7 significa 70%. El otro viene de 70% a 83%. 83%. El siguiente viene de 83% a 91%. 91%. El siguiente viene de 91% a 96%. 96%. Y finalmente el último viene del 96% al 100%. Bien, estos son nuestros intervalos de las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Acumuladas. Y por lo tanto, en acá nosotros hemos dicho como concepto de mediana que la mediana es un valor, ¿no? Que divide a un conjunto de datos que están ordenados de menor a mayor en dos partes exactamente iguales. ¿Cómo sabemos que están ordenados? Fíjense acá, la primera clase va de 6.3 a 7.5, la segunda clase va de 7.5 a 8.5, la tercera va de 8.7. Entonces, ahí estamos ordenando del menor, desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, ya están ordenados los valores. Ahora, lo que tenemos que ver es, ¿y en qué clase se encontrará la mediana? La mediana hemos dicho que es una medida de tendencia central que divide exactamente en dos partes iguales un conjunto de datos. Por lo tanto, tiene que estar donde se encuentra el 50%. Entonces, el 50% tiene que estar 50% debajo de ese valor de la mediana y el otro 50% encima de ese valor de la mediana. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver esta clase donde está el 45% al 70% es la que incluye el 50%. Por lo tanto, esa es la clase de la mediana. Entonces, lo vamos a colorear, ¿no? Y por lo tanto decimos que la clase de la mediana, ¿cuál habrá sido? La clase de la mediana es la clase número 4. Entonces acá vamos a responder que es la clase número 4, ¿no? Entonces, esa es la clase de la mediana. Ya hemos visto el procedimiento, cómo hemos podido encontrar y localizar la clase donde está la mediana. Bien, ahora vamos a aplicar la formulita que tenemos acá. Este límite inferior, por ejemplo, de la clase de la mediana, ¿cuál va a ser? 9.9, es el límite inferior. N, ¿cuánto va a ser? N vale 100, ¿no? Ahora dice la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. El antes es 45. Luego dice en la formulita la frecuencia de la mediana. Aquí tenemos la frecuencia de la mediana es 25. Luego le dice el intervalo de clase. ¿Y cuál es el intervalo de clase? Es la diferencia entre 11.2 menos 9.9, es el intervalo de clase. Entonces tenemos todos los datos para poder calcular la mediana de datos agrupados. Bien, entonces vamos a colocar acá nosotros la formulita y vamos a representar también eso ahí. Bien, entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar que la mediana, entonces va a ser igual. Entonces el límite inferior, dice de la clase, estamos aplicando esta formulita, límite inferior, es el límite inferior, más, paréntesis, ahora dice acá, n dividido entre 2. Entonces vamos a ver dónde está n. N está en ahí.
dividido entre 2. Cerramos paréntesis. Menos, dice, menos la frecuencia, fíjense acá estamos, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana. Entonces vamos a ir acá, la frecuencia menos la frecuencia, aquí está absoluta, acumulada, pero antes de la mediana es ese valor. Entonces cerramos todo eso, ¿no? Cerramos todo eso. Y ahora dice acá, dividido todo eso, dividido entre la frecuencia de la mediana. Entonces, la frecuencia de la mediana, ¿cuál es? La frecuencia de la mediana es esa celda. Bien, entonces si ya tenemos eso ahí, cerramos ahí. Entonces, y eso tenemos que multiplicar, aquí dice multiplicar por el intervalo de clase. Entonces, multiplicamos por el intervalo de clase y eso vamos a tener entonces acá. Ahora, una cosa importante también es que acá tienen que fijarse bien los paréntesis, ¿no? Aquí tenemos ¿cuántos paréntesis abiertos? 1, 2, simplemente 2. Aquí tenemos cerrados 1, 2, 3. Entonces, falta un paréntesis abierto, ¿no? Entonces, ahora sí está bien, ¿no? Y ahora tenemos que multiplicar por, ¿no? Entonces, el intervalo de clase es la resta, la diferencia entre 11.2 menos 9.9. Entonces, acá tenemos eso y le damos Enter. Bien, ese es el valor de nuestra mediana, ¿no? Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos de nuestra mediana, ¿no? Entonces, esta es la formulita con lo que nosotros hemos calculado la mediana, ¿no? Entonces, también podemos hacer acá, ¿no? La mediana y podemos calcular y ver si realmente hemos calculado bien. Entonces, para eso podemos, entonces, copiar y vamos a pegar acá para ver la formulita, ¿no? Para estar seguro, fíjense acá qué es lo que tenemos que tener. Acá nos vamos a ir. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que este valor, el primero tiene que ser este de acá, el límite inferior. Entonces, lo cambiamos. Luego, de acá tiene que estar, n tiene que ser este valor de acá. Cambiamos. Menos la frecuencia, dice, que tiene que ser acumulada antes de la mediana, que es este valor, dividido entre la frecuencia de la mediana, que sería este valor de acá, y multiplicado por el intervalo de clase, que es la diferencia entre 11.2 y 9.9, entre el límite superior e inferior de una clase, y podemos ver que sí nos da el mismo resultado. Entonces, ahora vamos a poder ver cuáles son los componentes de esa fórmula. Los componentes de la fórmula, entonces, con celdas, son de esa manera. Eso es lo que hemos calculado ahí. Para poder estar seguros de eso, podemos ir acá, en la celda donde hemos calculado 10.18, como el valor de la mediana, ¿no? Fíjense que en el caso de la media aritmética salió 10.17 centímetros, y acá tenemos 10.18 centímetros, pero podemos ver acá, a través de las fórmulas, ver cuál y rastrear, y a través del rastreo de precedentes, podemos ver qué elementos, qué celdas han participado en el cálculo de la mediana y ver si está bien. Por ejemplo, acá tenemos el límite superior menos el inferior. Entonces, eso hemos utilizado para calcular el intervalo de clase, pero también para incorporar el límite inferior de la clase de la mediana. Luego tenemos la frecuencia de la mediana, que también ingresa, y también la frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana. Entonces, todos los elementos están muy bien, y entonces ese sería el valor de la mediana, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, ese sería el valor de la mediana, ¿no? Entonces, de esa manera podemos calcular entonces la mediana. Ahora, este valor de 10.18 centímetros, ¿cómo la vamos a interpretar? En el primer caso, en el caso de la media aritmética, es un valor que nosotros la interpretamos como un valor representativo.
¿no? Simplemente podemos decir, de estas 100 espigas, de estos datos de la longitud de las 100 espigas de trigo, el valor que nos representa es la media aritmética, por lo tanto es un solo valor, podemos hacer es un valor puntual que vale ¿cuánto? 10.17 centímetros. Entonces, a las 100 espigas y en relación a su longitud, el valor que les va a representar es 10.17 centímetros. Pero en el caso de la mediana, hemos dicho que es una medida más robusta desde el punto de vista estadístico, pero también tiene otras ventajas. Nosotros podemos interpretar de la siguiente manera. Nosotros tenemos 100 datos, ¿no? N vale 100. Por lo tanto, ¿cuál sería la interpretación si hemos dicho que ese valor está justamente al medio? Entonces, vamos a decir que la interpretación va a ser la siguiente. La mediana de 10.18 centímetros representa que 50 mediciones se encuentran debajo de 10.18 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que estamos haciendo ya acá. Estamos diciendo que la mediana de 10.18 centímetros representa que 50 mediciones se encuentran debajo de 10.18 centímetros y las otras 50 mediciones se encuentran encima de 10.18 centímetros de longitud, ¿no? Entonces, acá estamos interpretando de esa manera. Entonces, la mediana de 10.18 centímetros representa que 50 mediciones se encuentran debajo de 10.18 centímetros y que las otras 50 mediciones se encuentran encima de 10.18 centímetros. Pero también esta mediana nos sirve para poder hacer una aproximación inicial a lo que son las probabilidades de ocurrencia. Entonces nosotros podríamos, si nosotros tendríamos un número bastante mayor de mediciones de la longitud de la espiga de la espiga de trigo, no solamente 100, sino miles de mediciones, podríamos aproximar entonces este valor de la mediana a una probabilidad de ocurrencia y podríamos decir que la probabilidad de que X, que es la longitud de la espiga, ¿no? De que sea menor o igual a 10.18 centímetros, podemos decir que es igual o aproximadamente igual al 50%, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo una aproximación a las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Y lo mismo podemos decir ahora de la otra parte, esos son los que están debajo, pero ahora podemos hacer los mismos los que están, los que son acá. Aquí vamos a ver los que son mayores, ¿no? Mayores o iguales a ahí. Entonces vamos a tener la probabilidad de que tengamos longitudes de espiga menores o iguales a 10.18 centímetros es el 50%, ¿no? O sea que estén debajo. Y la probabilidad de tener longitudes de espiga mayores o iguales a 10.18 centímetros es el otro 50%. Entonces, de esa manera podemos tener la interpretación de la mediana. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces ahora vamos a ir a calcular la tercera medida de tendencia central, que es justamente la moda muestral. Entonces acá vamos a tener C, la moda, ¿no?
La moda o la moda muestral. Bien ahí. Bien, entonces vamos a tener eso ahí y vamos a poder entonces calcular la moda. Todos estos datos, todas estas medidas de tendencia central que estamos calculando son para datos agrupados. Estamos partiendo siempre de una tabla de frecuencias, donde a esta tabla solamente le hemos agregado dos columnas. Una que es la multiplicación de marca de clase por su frecuencia y la otra es para calcular un intervalo de frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, acá también, en el caso de la moda, nosotros tenemos una medida, ¿no? Esta es la moda muestral de datos agrupados. Tenemos una fórmula. Esta fórmula igual la vamos a colocar acá. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí está la fórmula de la moda, ¿no? Podemos hacerlo un poco más, ahí está bien. Bien, ¿y qué nos dice la fórmula de la moda? Es casi muy similar a lo que es la mediana. Ahora, en vez de decir la clase de la mediana, ahora habla de la clase de la moda, ¿no? Entonces, para poder interpretar y aplicar esta fórmula, primeramente tenemos que saber cuál es la clase de la moda, ¿no? Como hicimos con la mediana. Entonces, acá te vamos a tener una pregunta. ¿Cuál es la clase de la moda? Ahora, acá hay una cosa importante. Cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencia, en muchas ocasiones ocurre que la clase de la mediana es la misma que la clase de la moda, pero no siempre es una regla, eso no es una regla general. Puede haber casos en que la clase de la moda sea diferente a la clase de la mediana, pero en el caso de la clase de la moda, ¿cuál va a ser la clase? Va a ser la clase de las 8 clases que tenemos en este caso, la clase que presente la mayor frecuencia absoluta. Y si nosotros vamos ahí a ver nuevamente nuestra tabla de frecuencia, podemos ver que la que más frecuencia, la frecuencia relativa mayor, es la que corresponde también a la clase número 4. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos 25 valores, 25 mediciones, una cuarta parte de las mediciones están en la clase número 4. Entonces, ese es el valor más alto, ¿no? Un 25% también podemos decir, están en la clase número 4. Entonces, esa es la mayor y por lo tanto, también en este caso, la clase de la moda va a ser la clase, también la clase número 4. Entonces va a ser también la clase número 4, ¿no? Bien, ahora acá en la formulita dice límite inferior de la clase de la moda. Entonces tenemos acá. Y tenemos acá entre paréntesis una diferencia de la frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta antes de la moda, ¿no? Y aquí tenemos en el denominador la diferencia entre la frecuencia de la moda menos la frecuencia antes de la moda, en realidad lo mismo que está arriba, pero acá más la diferencia de la frecuencia de la moda menos la frecuencia después de la clase de la moda. Y todo esto multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es nuevamente ir y calcular la moda, ¿no? Entonces, vamos a decir, la moda, ahora voy a calcular, primeramente, ¿qué tiene que ser el límite inferior de la clase de la moda? Entonces, el límite inferior de la clase de la moda es el mismo que de la mediana. Bien. Más, ahora tenemos acá paréntesis, ¿no? Y acá tenemos una diferencia que dice la frecuencia de la clase de la moda menos la anterior. Entonces, acá fíjense, la frecuencia de la clase de la moda es 25 menos la anterior. La anterior es 13. Entonces, eso está en el numerador. Y ahora dice dividido entre lo mismo, frecuencia de la clase de la moda, menos la frecuencia antes de la moda. Pero aquí tenemos que sumar más la frecuencia de la moda, menos el que está después, que sería este otro 13 aquí.
Entonces tenemos aquí y tenemos entonces estos primeros valores ahí. Y ahora lo que tenemos que fijarnos acá es que si están bien los paréntesis, ¿no? Entonces fíjense acá, tenemos eso, todo esto ha ido calculando acá, aquí tenemos el rojo, aquí tenemos estos dos que están en azul, entonces lo que falta es acá un paréntesis de negro para cerrar. Ahora sí, en colores podemos ver que está todo bien, tenemos un paréntesis negro ahí después de la celda B5 y otro paréntesis al final, de color negro también, y todo eso tenemos que multiplicar por el intervalo de clase. Y hemos dicho que el intervalo de clase simplemente es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Cerramos ahí y por lo tanto nuestra moda sería ese valor. Nuestra moda es 10.54 centímetros. Entonces podemos darle formato de celda, número, son 10.54 centímetros, ¿no? 10.54 centímetros. Y nuevamente podemos ir viendo acá la formulita, cómo hemos realizado. Entonces vamos a tener acá, bien, para poder ir viendo acá, vamos a ver, tenemos acá límite inferior de la clase de la moda. Entonces este límite inferior tiene que ser este valor. Entonces vamos cambiando. Y ahora acá tiene que ser la frecuencia de la moda, esta, menos el anterior. Ahí el anterior. Y el otro era lo mismo, la frecuencia de la moda menos el anterior. Y después tenemos más la frecuencia de la moda menos el siguiente, que sería este de acá. Y todo eso multiplicado, hemos dicho, por el intervalo de clase, que es 11.2 menos 9.9. Entonces, vamos a ver si el resultado sale el mismo. Sale el mismo. Entonces, estas son las celdas que están participando en el cálculo de la moda para datos agrupados. Y entonces, aquí podemos colocar la formulita. Esa sería la fórmula. Y por lo tanto, este es el valor de 10.54 centímetros, es el valor de la moda. Ahora, ¿cómo interpretamos este valor? Entonces decimos la moda de 10.54 centímetros, ¿no? Entonces acá estamos hablando de la moda de 10.54 centímetros, ¿no? Representa o significa que esa longitud de espiga es la que más se repite, ¿no? Entonces, es la que más se repite, ¿no? En las 100 mediciones, en las 100 mediciones de la longitud de la espiga. Entonces, la moda significa que ese es el valor que más se repite, pero también por lo tanto, esto es importante, por lo tanto, coma, este es el punto más alto de la curva de distribución. Este es el punto más alto de la curva de distribución. Bien, entonces esa sería nuestra interpretación, ¿no? Entonces tenemos la moda, tenemos entonces la mediana, tenemos la media aritmética para datos agrupados y al final podríamos hacer un resumen de estas medidas de tendencia central y que podríamos resumir, ¿no? Entonces aquí tenemos 10.54, ¿no? Entonces, 10.54, ¿qué podemos decir entonces? Que la moda
la moda, es mayor que la mediana, pero la mediana es aproximadamente igual, aproximadamente, porque si ustedes ven ahí, entonces decimos aproximadamente para interpretar y podemos colocar este símbolo de aproximadamente, ¿no? Esto quiere decir aproximadamente igual a la media aritmética. A la media aritmética. ¿No? ¿Por qué? Porque los valores son ¿cuántos? Son 10.54 es mayor. Y vamos a colocar 10.54 es mayor que ¿cuánto tenemos la mediana? La mediana es 10.18. 10.18. 18. Y 10.18 es casi exactamente igual que, por eso hemos puesto que es aproximadamente igual, casi igual también, casi igual quiere decir también esto, a 0.17 que representa a la media aritmética. Entonces, ¿esto qué significa? Significa entonces, acá, por esta relación, de que la moda es mayor que la mediana y que la mediana es aproximadamente igual, aquí falta un 1, es aproximadamente igual a la media, ahí, bien, a la media aritmética. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? Que entonces el punto más alto de la curva está más a la derecha. Está más a la derecha de la mediana y de la media aritmética. Bien, entonces aquí eso es lo que estamos indicando justamente, de que el punto más alto de la curva está más a la derecha de la mediana y de la media aritmética. ¿No? Entonces, esa sería nuestra primera, aquí está mal, aritmética. Bien, entonces ahí tenemos, el punto más alto de la curva está más a la derecha de la mediana y de la media aritmética. Entonces, cuando nosotros vemos esta diferencia, que justamente la moda está un poco más a la derecha o a la izquierda también en relación a la mediana y a la media aritmética, entonces podemos decir que nuestra curva es asimétrica, ¿no? Es asimétrica. En cambio, si los valores de la moda serían muy similares a la de la mediana y la mediana muy similar a la de la media aritmética, entonces, en resumen, si los tres valores serían muy parecidos, hubiera muy poca diferencia entre los tres valores de las medidas de tendencia central, entonces podemos tener una gran posibilidad de que nuestra curva de distribución sea simétrica y tenga la forma de una campana de Gauss, ¿no? Caso contrario, cuando es asimétrica va a tener una cola más larga a la izquierda o una cola más larga a la derecha, dependiendo de dónde está localizado la moda, ¿no? Entonces, ese sería el resumen que nosotros podemos hacer en la interpretación de estas medidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, entonces vamos a dejar de compartir hasta ahí y también vamos a detener la grabación. Bien, entonces detenemos la grabación.